entonces a trabajarlo, pues. Sociología médica, familia, primera parte. Bueno, hay que anotar aquí algunas cositas por si acaso a tener en cuenta. Ya vamos a ir llegando a los puntos clave. Etimología de la señora familia. Vamos a avanzar solamente unas 5 planitas, ¿sí? Unas 5 hojitas. La palabra familia dice que viene del latín y prácticamente se le dice que es una palabra derivada de famulus, que significa sirviente o esclavo. Qué chiste, ¿no? Bueno, la palabra familia era equivalente a patrimonio e incluía no solo a los parientes, sino también incluía a los sirvientes de la casa del amo donde trabajaban. La voz latina familia parece de origen italiano y no indoeuropea. Tradicionalmente se ha vinculado a la palabra famulus y sus términos asociados a la raíz fames, de forma que la voz se refiere al conjunto de personas que se alimentan juntas en la misma casa y a los que un pater familias tiene la obligación de ¿qué? De alimentar. Origen. Según expone el señor Claude Lévi-Strauss, la familia tiene su origen en el establecimiento de una alianza, palabra clave a tener en cuenta, entre dos o más grupos de descendencia a través del enlace matrimonial o entre dos de sus miembros respectivos. La familia está constituida por los parientes con un parentesco de consanguinidad, afinidad, adopción u otras razones diversas que hayan sido acogidas como miembros de esta colectividad. Esto es una definición de un punto de vista que, pues más sociológico directamente, ¿no? De familia respectivamente. Desde el punto de vista de la filosofía social, el origen de la familia es tan antiguo como el propio de la humanidad. Ya aparecía en muchas civilizaciones avanzadas mediante la estructura de la famosa monogamia, en la que el padre y la madre, pues en mutua colaboración, tenían a la autoridad por la que se regía la familia, prácticamente cabezas, ¿verdad? A mediados del siglo XIX aparecieron una serie de corrientes con argumentos históricos sociológicos que querían desterrar la forma de familia antes indicada. Una fue la postura del derecho maternal, que fija el parentesco jurídico por la vía materna y sin embargo deriva de modelos familiares que pasan del patriarcado al matriarcado hasta llegar al famoso amor libre. La segunda está basada en el parentesco clasificatorio que desarrolló Morgan, al que los prejuicios evolucionistas que tenían le llevaron a desarrollar la evolución familiar. Y eso ya hay que empezar a tener en cuenta, según un esquema que iba desde la promiscuidad, pasando por la familia consanguínea, el matriarcado por grupos, el patriarcado poligámico, hasta llegar a la familia monogámica, que es la que está establecida, ¿verdad? Y por último, la ley de la contracción familiar de Durkheim, para el que lo más importante es el clan, y se desarrolla empezando por una familia débil, luego una familia con el matrimonio como institución jurídica, y por fin la familia actual que queda reducida ¿a qué? Al cónyuge y sus hijos menores. Estudios afirman que el origen de la familia ya aparecía, por ejemplo, en el libro del Génesis, ¿verdad? Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer pues los creó. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Y posteriormente se modificaron los caracteres de este, ¿no? Con la familia a través del tiempo. Ahora te entras a lo que yo quizá te podría pedir, uno de los puntos donde sí, hay que invertir un poquito de tiempo a aprender esta parte, la evolución histórica de la organización de la familia, porque de aquí han venido varias preguntitas de este capítulo. En el proceso histórico, la organización evoluciona más y se reduce de tamaño y presenta 5 etapas. Tu objetivo aquí es acordarte la definición de cada una de estas formas de organización que ha tenido la familia en los hechos históricos. El clan. Para esto, ¿qué es el clan? Era una vasta familia o grupo familiar unidos bajo una autoridad de un jefe o la de un tótem. Era una agrupación social, política, económica y social. De ahí se pasa a lo que se le llama la gran familia. Esta ya nace ¿con quién? Con el Estado, que se apropia del poder político de la familia. Esta gran familia se estructura ya bajo la autoridad política directa del jefe. Luego se pasa a las tribus.
Ya son grupos numerosos que convivían para lograr la subsistencia y mejorar la compatibilidad sanguínea entre otras tribus, y estaban dirigidos por un jefe o un tótem. En eso se parecía pues al clan. Se basaba pero en relaciones gentilicias. Y ten cuidado con eso, en vínculos consanguíneos de las personas. Cada tribu tenía su propio nombre, su propio territorio, comunidad de vida, la parte económica, su lenguaje, costumbres y demás cositas respectivas. La tribu surgió de la gens, como la célula social la célula social principal. Cuidado con esa frase que tontamente ha sido preguntada en sí. Y claro, eso te lo lleva a esto, ¿no? Bueno, aquí se han comido algo, ¿no? Que de la tribu es la que surgió, pues la gens respectivamente, ¿no? Que es la otra. Bueno, la gens nace de las pequeñas tribus organizadas de los rublos vascos y bárbaros, donde se empieza a formar ya rasgos consanguíneos marcados y un árbol genealógico más organizado respectivamente. Y luego se pasa a esto, el régimen gentilicio. Es un colectivo constituido por grupos consanguíneos y fue una organización social de la sociedad primitiva, que comprendía ya un grupo de gente unida por lazos de descendencia consanguínea en común y consolidada por el trabajo colectivo, la comunidad de intereses del lenguaje, de las costumbres y de la cultura primitiva. Entonces recuerda que estas son las 5 etapas por las cuales ha ido progresando la evolución histórica de la familia. Y que claro, las preguntas de examen es simplemente en hacerte confundir las definiciones correspondientes. Cuidado que te vayan a decir que la gens es un colectivo constituido por grupos consanguíneos y fue una organización social de la sociedad primitiva. Ahí nomás es donde te hacen agarrar. O cuidado que te vayan a estar diciendo que la gran familia son grupos numerosos que convivían bajo el mando de un jefe o un tótem y se basaba en relaciones gentilicias. Ahí es donde prácticamente tratan de agarrar. O que te digan directamente que el régimen gentilicio es el que surgió de la gens como una célula social principal. Entonces, obviamente, ahí es donde están las mañas que se dan para hacer las preguntas respectivo a este bloque correspondiente. Y, claro, ya encontrarás algunas de estas preguntas pues en el banco correspondiente, ¿sí? Eso es con la parte histórica de la organización de la familia. Y luego te metes a la otra cosa loca que tiene este señor subtítulo, ¿verdad? Los tipos de familia. Esto es el verdadero reto para ti dentro de este capítulo, porque, claro, la única pregunta que se hizo el año pasado cayó de este subtítulo 4, que es uno de los más grandes, porque obviamente te tienes que acordar cómo se clasifica la señora familia. Mira, hay diferentes puntos de vista que lo vas a ir viendo pasando las hojas, pero la primera forma de clasificar la familia es según su estructura. La estructura familiar es prácticamente ¿qué? Es el conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia. O dicho de otro modo, pues es el conjunto de demandas funcionales que indica a los miembros cómo deberían funcionar. O sea, la palabra clave es ahí, demandas funcionales en sí, ¿no? Y para hacer interactuar a cada uno de los miembros de la familia. Así pues, una familia posee una estructura que puede ser vista en movimiento. Esta estructura biosocial está basada en padres, hijos y otros, pero todos ligados de forma consanguínea. Para esto encontramos varias subclasificaciones o tipos de familia. Según Lepley, clasifica las familias distinguiendo esto. Para Lepley, estructuralmente las familias se dividen en 3: la familia patriarcal, la inestable y la troncal. ¡Wow! ¿De qué va cada una de ellas? Bueno, muchas de estas cosas nosotros le decimos sentido común, pero a veces a la hora de leer la pregunta hay que tener bastante cuidado porque son muy engañosas las preguntas de acá. La familia patriarcal es aquella en la que los hijos casados permanecen en el hogar paterno. Y obviamente este está basado en ¿qué? En la opresión. La familia inestable, al contrario, es aquella que abandona a los hijos desde el momento en que ya pueden valerse por sí mismos. Y la familia troncal, en la cual uno solo de los hijos permanece al lado de sus padres, prácticamente cohabita con ellos y hasta con sus propios hijos. El modelo de familia troncal es presentado como el mejor, el más apto para luchar contra la
desorganización social. Pero eso es según el punto de vista de quién, del señor Lepley, ¿vale? Entonces ten en cuenta esta primera cosita, ¿verdad? Nosotros decimos un mnemotécnico. Para la estructura, nosotros tenemos, la familia estructuralmente se divide en el tipo. ¿Qué significa tip? Pues troncal, inestable y patriarcal, ¿verdad? Entonces eso es un mnemotécnico, porque vas a darte cuenta que abajo también a veces algunas mismas palabras se van repitiendo, entonces, híjole, con mnemotécnicos es una muy buena idea de acordarse. Y las definiciones hay que tratar de pelearlas para su definición correspondiente. Patriarcal, hogar paterno, opresión, inestable, abandono de hijos, troncal es la ideal, ¿verdad? Contra la desorganización social. Listo. Ahora te olvidas de la parte estructural y te basas de qué? Según su aspecto sociocultural, demográfico y cultural. Para ellos, la familia está organizada en estas 4 estructuras claves, de las cuales también vamos a sacar un mnemotécnico respectivo. Bueno, ¿de qué va la familia extensa? Como dice su nombre, por todo un grupo de individuos que incluye abuelos, padres, hijos, nietos y hasta incluso personas acogidas como yernos, nueras, cuñados, tíos, empleados, unidos sobre una base económica y afectiva. ¿A qué se refiere con el nombre de familia nuclear? Esta está compuesta por 2 adultos que ejercen el papel de padres y sus hijos. Puede ser realmente amplia, englobando aún incluso a parientes próximos u otros grupos nucleares, pero comparada a la extensa, obviamente se queda más pequeñita en sí. ¿Cómo es la familia monoparental? Esta está estructurada sobre la base de la existencia de una sola figura parental, asumida bien sea por un adulto o, ojo, en ocasiones por un menor que cumple las funciones del adulto. Y la neofamilia son personas que se unen por un vínculo afectivo o por conveniencia y que comparten un mismo espacio físico u hogar respectivamente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esta parte. Desde el punto de vista, la parte sociocultural, sociológico, político, demográfico, nosotros nos acordamos de esto, ¿verdad? Del men. ¿Por qué? Porque claro, M de monoparental, E de extensa, nuclear y la neofamilia. El otro era el TIP, ¿verdad? Para la parte extensa. Esto es de la parte sociocultural y demográfica respectivamente, ¿no? Entonces ya te estás dando cuenta que aquí empiezan a cambiar algunas cosas. Pese a que, claro, la definición yo creo que tú la puedes ir percibiendo, ¿no? Más o menos, pero el a dónde pertenece exactamente, ahí es donde a veces necesitas un cachito de espacio. Te olvidas de la segunda y ahora te pasas a otro modo de ver a las familias. ¿De acuerdo a qué? A la interrelación entre sus miembros. Ahí encontrarás estos diferentes tipos de familias. Para empezar con la familia rígida. Esta se trata de ¿qué? De un grupo familiar que una vez ha trazado sus normas y valores, no permite la adaptación de nuevos criterios. Mantienen siempre los mismos modelos de interacción, dificultando el desarrollo, dificultando el crecimiento y la independencia de sus miembros. La dificultad en cambios, el trato de niños e hijos a hijos adultos prácticamente no admiten el crecimiento de sus hijos. Los hijos prácticamente son sometidos por la rigidez de sus padres, porque obviamente esa es la definición de una familia rígida. Si la comparas con la familia sobreprotectora, yo creo que el chiste se cuenta solo. En esta, sabes que las figuras de autoridad establecen exagerados medios de protección ante lo que ellos consideran una amenaza que viene siempre desde el exterior. Tienden a satisfacer de manera absoluta todas las necesidades de sus miembros, lo que conduce a una dificultad en el desarrollo de la autonomía y el desarrollo de sentimientos de inseguridad y de incompetencia, generando una incapacidad en la resolución de los propios problemas individuales. La preocupación por sobreproteger a los hijos, esfuerzos desproporcionados por no permitir el desarrollo y la autonomía, pues prácticamente los hijos no saben ganarse la vida, no saben defenderse, tienen excusas para todo y hasta se convierten en infantiloides. Como familia,
proporcionar al niño satisfacciones y necesidades físicas y prevenirlo de peligros y enfermedades es su objetivo de los padres. Es decir, rápidamente cualquier demanda se la solventa y que claro, esto crea dependencia con el pasar del tiempo. Si te vas a ir dando cuenta, muchos de estos ejemplos de familias, obviamente tú lo has debido ir viendo a lo largo de tu vida correspondiente y obviamente ya debes saber hasta ejemplos que pasan en la vida real de algunos tipos de familia que seguramente tú debes conocer. Ahora, ¿qué pasa con esta? La llamada familia amalgamada. Esta encuentra felicidad en hacer todo junto, todo junto, todo junto, lo cual hace casi imposible el desarrollo de ¿qué? De la individualización. Te estarás dando cuenta que cada familia tiene lo bueno y tiene lo malo, ¿no? Y obviamente esas cositas son las que te tienes que ir recordando, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de cada familia? Es un insulto para los demás prácticamente ¿qué? Separarse. Prácticamente comparten todo con los demás. No hay puertas cerradas. Obviamente esto ocasiona que se conviertan en personas inhibidas, con tensión por no querer separarse, sin libertad, pues están atados a los demás, ¿verdad? Son personas también inseguras. Y según el punto de vista de la psicología, se crean ataduras de la madre y después de los demás, existiendo vínculos hasta incestuosos por fijaciones del hijo hacia la madre y después de los demás o viceversa, de la hija hacia el padre. Entonces ten cuidado en estas advertencias de la amalgamada. La familia centrada en los hijos. A ver, hay ocasiones en las que los padres no saben enfrentar sus propios conflictos y obviamente centran toda su atención directo en los hijos. O sea, no saben tratar sus conflictos como pareja, a eso se refiere, y directamente se van con el hijo. Así, en vez de tratar temas de pareja, traen siempre a la conversación solo temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera lo único que se debería conversar. Este tipo de padres busca la compañía de sus hijos y obviamente depende de sus hijos para su satisfacción. En pocas palabras, lo que se dice, viven para y por sus hijos. En este tipo de familias, como costumbre, el hijo obviamente está metido en todo, participa en todos los conflictos entre sus padres y en ocasiones obviamente el hijo queda del lado de uno de los padres, en uno contra el otro. Por ejemplo, la madre que está enojada con el padre pues decide darle al hijo un permiso, sabiendo que el padre obviamente no está de acuerdo, pues la madre gira todas sus actividades en torno a su hijo. Manteniéndose así ocupada, pues es fácil suponer lo difícil que le será al hijo crecer y separarse de sus padres en estas circunstancias, y al hacerlo, llevará en sí un mayor riesgo hacia el alcoholismo, como lo dicen en esta parte. Bueno, listo, eso es esta familia que le decimos centrada en los hijos. Con un solo padre. Con frecuencia observamos que en este tipo de familia, uno de los hijos, que casi siempre es el hijo mayor, y en especial el del sexo contrario al padre que está presente, hace muchas veces el papel del padre ausente y en ocasiones sustituye el rol de las parejas faltantes. Esto ocasiona grandes trastornos para su crecimiento, ya que por tomar roles que obviamente no le corresponden, no aprende a hacer ni a compartir con sus compañeros, con sus hermanos, lo que obviamente le corresponde según su edad. Y esta es una de las que nosotros vemos más continuamente en el servicio público. Luego está esta, la famosa familia evitadora. Son grupos con una baja tolerancia al conflicto, el cual se maneja fácil, simplemente evitando. Tienen tendencia a no aceptar la crítica, a no tolerar situaciones de crisis y a no aceptar la existencia de problemas. En ellas, sus miembros tienen obviamente deficiencia en el aprendizaje de lo que es la negociación de conflictos y en adecuados métodos de la comunicación. Y luego está esta, la pseudo-democrática. En este tipo de familia, los padres son incapaces de disciplinar a los hijos y con la excusa de obviamente no ser autoritarios y de querer obviamente razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que ellos quieran. En este tipo de hogares,
los padres no funcionan como padres y obviamente los hijos no funcionan como tal. Y con frecuencia observamos que hasta los hijos mandan más que los mismos padres. En caso extremo, los padres no controlan a sus hijos por el miedo a que estos se enojen. El símbolo de autoridad prácticamente es confuso. Nadie sabe claramente qué esperar de los demás. Los miembros de la familia demócrata presentarán obviamente conductas antisociales y al consumir alcohol obviamente estas se van a incrementar respectivamente. Bueno, la inestabilidad emocional y otras expresiones de una personalidad mal integrada caracterizan tanto al criminal que reincide como al adicto al alcohol, ya que al no tener conocimiento adecuado sobre la jerarquía y sobre las reglas, pues se espera de él pues un adulto con tendencias destructivas, que se caracteriza por una gran flexibilidad en las normas, en los valores y en los criterios, permitiendo que cada uno de los miembros establezca prácticamente sus propias reglas, ¿no? La cual no facilita la aceptación de valores ni pautas de comportamientos comunes. Y ya, terminando esta partecita, se va viendo a otra, la familia inestable. Los miembros alcohólicos obviamente proceden de este tipo de familias. Las actividades paternas suelen ser alternativamente severas y en exceso hasta indulgentes. El niño, desconcertado por la falta de congruencia, se vuelve prácticamente ¿qué cosa? Se vuelve un adulto pasivo dependiente, incapaz de expresar sus necesidades y por lo tanto una persona frustrada, llena de culpa y lleno de rencor por las hostilidades que no expresa y que más bien se las interioriza. O bien se convierte en un hombre sujeto a ¿qué? A explosiones periódicas de agresión que ocurren cuando se ve liberado de sus inhibiciones, que es lo que sucede, por ejemplo, cuando toma y se emborracha, ¿no? Todo lo suelta. La identidad social y sexual de estas personas hasta se establece de una manera inadecuada, ya que los padres han desempeñado su papel de una manera totalmente confusa. Debido entonces a la ambivalencia y el conflicto de los padres, prácticamente pues protegen al niño de las exigencias del ambiente durante los años que deberían estarse más bien formando. Las funciones del yo no se desarrollan adecuadamente. La familia entonces no alcanza a ser una unidad. Los padres están confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta, obviamente, ¿de qué? De metas comunes. Les es difícil mantenerse unidos, resultando que, pues por su inestabilidad, los hijos crecen totalmente inseguros, desconfiados y temerosos, con gran dificultad para dar y recibir afecto. El miembro alcohólico de esta familia obviamente va a experimentar una gran dificultad en el desarrollo de su sentido de identidad. Se le va a dificultar saber quién es, a dónde pertenece y a dónde va. Y se queja la vez de sentimientos o a la vez de sentimientos de vacío, aburrimiento y hasta melancolía. Por otra parte, los diversos estudios sobre la familia adoptan varias tipologías para definirla respectivamente. Y esto es el resumen de los diferentes tipos de familia de acuerdo a la interrelación de sus miembros. Hago una pequeña pausita. ¿Por qué? Porque obviamente a partir de aquí la cosa ya se pone pues fregada, porque si bien los otros los podíamos distinguir rápido y hasta con mnemotécnicos, aquí ya nos han presentado varios casos de ¿qué? De diferentes tipos de familias correspondientes. Y tú me dices, pero es que en la mayoría de las familias parece que todos acaban siendo lo mismo. O sea, por ejemplo, personas inseguras, personas dependientes, personas alcohólicas, antisociales, ¿no? Y que se cometen diferentes tipos de trastornos sociológicos que obviamente llevan a tener una sociedad totalmente mala. Entonces tú me dices, ¿cómo soy capaz de reconocer? Obviamente, no te vayas a aprender lo que o cómo van quedando los hijos, porque obviamente eso más o menos no es algo absoluto. Incluso si tú lees otros libros de sociología, puede ser lo mismo para las otras. Es muy difícil porque es más de un punto de vista hasta psicológico. Entonces, trátate de quedarte con las frases clave de cada familia, casi dejándote llevar principalmente por la palabra la palabra clave que tiene, ¿no? Por ejemplo, familia rígida, ya está. Y tú tratas de discernir, ¿no? De razonar, de deducir cómo podría ser una
familia rígida, ¿no? Dice trazado normas, tiene que haber ya valores trazados, no tiene que haber nada nuevo, todo tiene que estar tal y como se pintan las reglas. Sobreprotectora, pues oye, tú ya cuántas veces no has visto ejemplos de familias sobreprotectoras, obviamente, pues exagerar las cosas, no hacer nada, ¿no? Tener demasiado miedo, amalgamada. ¡Wow! Ya también, al contrario, pues no solamente sobreproteger al hijo, es que toditos, o todos o nadie, como lo dicen ahí directamente, ¿no? Centrada en los hijos, pues no existe papá y mamá en una relación, es directo al hijo, directo al hijo, directo al hijo, y el hijo está pues metido en todo. Con un solo padre, pucha, lastimosamente aquí el hijo mayor es el que toma el rol faltante y lastimosamente él pierde lo que debería mantener en sus años de juventud o de niñez. ¿Por qué? Porque está en un rol que obviamente no le corresponde. La evitadora, aquella de que si algo le quieres decir, directamente lo ignora, no permite que nadie le corrija, es más, ni siquiera quiere discutir, fácilmente se hace a un ladito, o sea, no quiere discutir las cosas, no quiere consensuar nada, no quiere negociar nada. Pseudodemocrática, aquella que ya también, toditos, no hay un orden, porque obviamente todos tiran por su lado, todos tienen el poder, y obviamente todos hacen lo que quieren, ¿verdad? Inestable, obviamente aquella en que, uy, de la que mayormente salen todos los sociópatas que nosotros les decimos, ¿verdad? Sí. Y nada más por esta partecita en sí. Esto es una parte fregada, pero pues aquí ha estado la pregunta de examen. Y otro. Esta es la parte. Y ya, con esto nos vamos a descansar. De acuerdo a la composición de la familia. Y te vas a dar cuenta que algunas de las otras clasificaciones, como de la estructural o de la sociológica, se repiten acá. O sea que trata de más o menos asociarlas. Más que todo, por ejemplo. De acuerdo a la composición de la familia, pues obvio, esto pone en relieve categorías como la parentalidad, la conyugalidad y la consanguinidad. Esto es como aprenderte vocabulario directo. ¿Qué es una familia nuclear? Es aquella que está integrada por una pareja adulta con o sin hijos y o por uno de los miembros de la pareja y sus hijos. Nuclear simple, integrada por una pareja sin hijos. Cuidado, que lo vamos marcando las diferencias con rojo. Recuerda, la diferencia entre una nuclear así, a secas, es que puede o no haber hijos. En cambio, la nuclear simple es sin hijos. Cuidado con esas palabras, sin hijos. Nuclear biparental, integrada por padre y la madre, con uno o más hijos. Biparental. Monoparental, entonces, uno de los padres y uno o más hijos. Extensa, una pareja o uno de sus miembros con o sin hijos y por otros miembros que pueden ser parientes o no parientes. Diferencia con la extensa simple, integrada por una pareja igual, sin hijos y por otros miembros que sean parientes o no parientes. Entonces ya te habrás dado cuenta dónde está el detalle en la diferencia entre la extensa y la extensa simple. Déjate llevar, simple sin hijos, ¿verdad? Extensa biparental, integrada por padre y madre con uno o más hijos y además por otros parientes. Extensa biparental. Monoparental, integrada por uno de los miembros de la pareja y con lo mismo, con uno o más hijos y por otros parientes respectivos, ¿verdad? Listo. Y extensa amplia, mira esa palabra, integrada por una pareja o uno de los miembros con uno o más hijos y por otros miembros sean parientes o no parientes respectivamente. Entonces aquí hay que ir teniendo cuidado respectivamente, ¿no? Con las definiciones de cada una de ellas, porque fácilmente te van a decir esto. Ah, mira, la definición de una familia nuclear simple es aquella que esté integrada por uno de los padres y uno o más hijos. Entonces, obviamente tú en la pregunta tienes que tener cuidado. Y que claro, tú dices, me están preguntando familia nuclear simple. Y que claro, aquí abajo me han leído prácticamente el concepto de qué? Pues de una familia que nada que ver con ello, ¿verdad? Entonces así, ten cuidado con distinguir, sobre todo por sus palabras claves. Y es casi un poco, a veces, un cachito de práctica, porque claro, te estarás dando cuenta
que en aquellas que llevan extensa, que son biparentales, pues hombre, siempre están pues metidos ¿quién? Padre y madre y hasta los parientes, pero en aquellas que son un poco más simples, monoparentales, solo hay la palabra uno respectivamente, ¿no? Por eso es más que todo el entender las palabras respectivamente. Hasta ahí es el esfuerzo que te voy a pedir. Y nos vamos de esta sesión con esta última hojita, ¿no? La importancia de esta tipificación radica en el reconocimiento de la complejidad de la realidad familiar en nuestro país, a la vez que sirva para poner de manifiesto algunas características peculiares de la dinámica familiar. La clasificación de hogares y familias pone de relieve la existencia de redes de parentesco, redes de apoyo y solidaridad, así como la distinción entre los núcleos primarios y secundarios de la familia. Y cabría resaltar una cosa, estas familias no son absolutas, porque tú te has debido dar cuenta que en nuestra sociedad hay ejemplos de familias que tienen una o más características de los diferentes tipos de familia. Tienen un poquito de esta, pero también tienen un poquito de esta y tienen un poquito de esta, o sea, no son absolutistas respectivas. Y cerramos con esto. Hogar. ¿Qué es el hogar? Corresponde a aquel grupo constituido por una sola persona o un grupo de personas, pero que tengan o no un vínculo de parentesco y que, la cosa que tiene que estar en rojo, hacen vida en común. Es decir, se alojan y se alimentan juntas. Habitan en la misma vivienda y tienen presupuesto de alimentación en común. Desde aquí se pueden distinguir tres tipos de hogares. Mira, si las familias va a ser un dolor de cabeza para ti, pero que ya te estoy diciendo que eso es lo que se pregunta principalmente desde este capítulo, te hacen dudar entre los conceptos y definiciones de las familias, haz un esfuerzo en no confundir un hogar unipersonal de un familiar y de un no familiar, que está facilito. Mira, el hogar unipersonal se describe como que el hábitat está construido por, dice, unipersonal, pues ¿quién va a ser? Una sola persona y generalmente es un adulto mayor. Hogar familiar es el hábitat que está compartido por uno o más núcleos familiares. La jefatura del hogar es un fenómeno a considerar cuando se analiza este tipo de organizaciones. Y el hogar no familiar. El hábitat es compartido por dos o más personas, pero que no tienen vínculos de parentesco entre sí, ¿no? Y aquí te van poniendo pues algunos puntitos a tener en cuenta, ¿no? Claro, puede haber hogares unipersonales, que es normalmente donde una persona pues se independiza principalmente, ¿no? Solín, solito, o el hogar familiar, que es el donde la mayoría de nosotros proviene, y que claro, luego, y algunas veces por circunstancias de la vida, por ejemplo, yo he tenido un hogar no familiar porque yo he vivido en Madrid y he compartido con venezolanos, con peruanos, entonces, claro, no vivíamos en el mismo lugar, pero es que no teníamos ningún parentesco, ¿no? Entonces, así es como varían los tres diferentes tipos de hogares respectivos, ¿sí? Entonces, nada, hasta